Muy buenos días con todos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a hacer una meditación, una pequeña reflexión sobre lo que está escrito en el libro de Efesios, que lo escribió el apóstol Pablo. Vamos a leer a partir del versículo 13 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpió, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta parte de Efesios dice las bendiciones espirituales en Cristo, y eso es justamente lo que vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, comienza con bendiciones, ¿no? Primero es una alabanza a Dios. Dice aquí en el versículo, bendito sea el Dios y Padre, que comienza con una alabanza al Señor, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque nos dice ahí mismo que nos dio, en el versículo mismo dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No es con un poco, una parte, sino con toda bendición espiritual. Y luego, hay varios aspectos hay en estos textos, pero nos vamos a centrar en que son las bendiciones, ¿ya? En el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4 dice, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la bendición acá? Que nos escogió, ¿no? Y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Al final dice, santos y sin mancha, o sea, el propósito es santidad. Al llegar la palabra a nosotros, Dios ya está en nosotros y su propósito es santidad. ¿Bien? En el versículo 5 hay otra bendición que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cuál es la bendición? La presencia del amor de Dios en nosotros. Por supuesto que la palabra dice que Dios ama su creación, ¿no? Ama toda su creación y también su voluntad es que todos sean salvos, ¿no? Pero acá en amor, ¿qué cosa es lo que sucede? Dice que somos adoptados hijos suyos. Ya no solamente somos una creación de Dios, sino que nos convertimos por ese amor, por su gracia, en hijos suyos. Entonces, esta bendición del amor, de que Dios es amor, su naturaleza es amor, viene a vivir dentro de nosotros, ¿no? Nosotros somos personas humanas que sentimos amor, pero esa naturaleza de Dios viene a vivir en nosotros. ¿Con qué propósito? Para ser adoptados hijos suyos. Porque al tener el nuevo nacimiento es que parte de Dios, porque en su inmensidad viene a vivir en nosotros, ¿no? Y eso es justamente lo que sucede y nos convertimos en hijos de Dios. Bien, el versículo 6 nos dice lo siguiente, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado.
¿Cuál es la bendición ahí? Aceptos en el amado, o sea, aceptos en Cristo. Cristo nos aceptó, por lo tanto somos aceptos en Él, ¿no? ¿Y para qué? Para alabar su gloria, su gracia, ¿no? Es como en el Padre Nuestro comenzamos alabando a Dios, y eso es justamente. ¿Por qué estamos aceptos en Cristo? Porque vamos a alabar a Dios, ¿bien? El versículo 7, 8 y 9 nos habla de redención y de perdón. ¿Cuál es la bendición acá? La bendición es que somos redimidos por toda la obra que hizo Cristo acá, ¿no? Esa es una bendición, que Dios haya planificado enviar al Hijo para poder nosotros ser salvos, redimidos por toda la obra que hizo. Y además la otra bendición es el saber perdonar. Jesús dijo, perdona como Dios perdona. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. En forma indefinida, en la forma como Dios lo hace, ¿no? Esa es la bendición. Es difícil para una persona que no está en Cristo poder perdonar cosas que son muy graves, ¿no? Te disculpo, pero no te perdono. Es la clásica, ¿no? En cambio, en una persona que está en Cristo sabe lo que es el perdón y tiene que hacerlo como Dios dice, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? El propósito, a conocer su voluntad. Su voluntad, obviamente, es de que seamos salvos, así lo dice la palabra. Su voluntad es que perdonemos siempre, ¿no? El versículo 11 nos habla de herencia. ¿Por qué tenemos esa herencia? Porque nos convertimos en hijos. Entonces los hijos heredan los de los padres. Tenemos herencia, pero ojo que todo esto que estoy hablando son bendiciones espirituales, no materiales, ¿ah? No es que nos va a dejar una casa, un carro, cosas por el estilo, ¿no? Sino que son bendiciones espirituales. ¿Y cuál es esa herencia? De cumplir su voluntad. Jesús dijo, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Y nosotros tenemos esa herencia de decirle, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. En el versículo 13 y 14 tenemos otra bendición que dice oír la palabra de verdad. Oír la palabra de verdad. Hay muchas personas que no conocen de la palabra y escogen esto sí es cierto, esto no es cierto, esto está equivocado, cosas por el estilo. La Biblia no tiene ninguna mentira y tampoco está equivocada, ¿no? Pero para escuchar hay que discernirlo espiritualmente y eso es lo que no lo tienen todos. Si no nacen de nuevo, no pueden discernirlo espiritualmente. Bien, entonces la persona que ha nacido de nuevo tiene esa bendición de poder oír con oídos espirituales la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué nos ha llamado a poder escuchar y hacer toda esta palabra? Para ser sellados con el Espíritu Santo. Para ser propiedad del Señor. Sellado, es mío. Y luego dice, las arras. Significa que eso ya es irrenunciable. Bien, entonces tenemos ese detalle. Para terminar, quiero leer algo que dijo el famoso evangelista, predicador Spurgeon. Dice, si piensas poco en lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco para Él. Pero si tienes una gran noción de su gran misericordia para contigo, estarás muy agradecido con tu misericordioso Dios. Bien, entonces tenemos que evaluar todo eso, no solamente las cosas materiales que de repente podemos recibir como bendición, sino sobre todo las espirituales. ¿Por qué razón? Porque las materiales van a pasar. Un día no vamos a estar en este mundo y no vamos a llegar a nada, ¿no? Hemos venido sin nada, igual nos vamos a ir sin nada. Pero ¿qué es lo que vamos a llevar a la otra vida? Las bendiciones espirituales, las bendiciones de vida eterna, las bendiciones de ser hijo de Dios, las bendiciones que somos su propiedad, que somos sus arras de Él, las bendiciones de que podemos continuar alabándole cuando estemos en su presencia, ¿no? En fin, todas esas cosas, la bendición de conocer su palabra, porque su palabra finalmente es poder, es Cristo mismo. Entonces, todas esas bendiciones es la que vamos a llevar hacia la vida eterna. ¿Amén? Bien, Dios les bendiga y que esta palabra que hemos reflexionado hoy día nos sirva para tener la seguridad de que todas las bendiciones espirituales son muchísimo mayores porque son para la eternidad frente a lo que son las bendiciones materiales. Dios les bendiga.